Buenos días. Me gustaría empezar mi charla o este tips para vosotros dando o arrojando unos datos que son importantes. En 2022 en las empresas se cometieron el 94% de ciberataques fueron encaminados a atacar a las empresas, medianas y pequeñas empresas en España. Además, en ese mismo año, en 2022, España se colocó en el tercer país a nivel mundial con más ciberataques en las empresas. Viendo estos resultados y estos porcentajes, podemos dilucidar o podemos encontrarnos en una situación grave y preocupante en cuanto a los ciberataques que se cometen en las empresas. Pero cuando hablamos de ciberataques o hablamos de ciberseguridad, sabemos de lo que estamos hablando. Por un lado tenemos la ciberseguridad. La ciberseguridad se refiere a todos esos mecanismos de seguridad que se implantan en una empresa para no ser ciberatacados. Ahora bien, ¿qué es un ciberataque o una ciberamenaza? Todos aquellos intentos de comisión de delitos por parte de los atacantes que se cometen por medio de las tecnologías, ya sea utilizando esta como medio para cometer luego otro delito, como puede ser una estafa o un robo de dinero, o utilizando la informática o la tecnología como el fin de cometer ese delito, como puede ser dañar los datos personales o destruir toda aquella información que consta dentro de nuestros registros o servidores en nuestra empresa. Después de todo esto, tenemos que entender claro que dentro de las empresas tener una brecha de seguridad puede llevar a consecuencias fatales. Por un lado tenemos el robo de dinero, la parte económica, por otro lado tenemos la desconfianza de los clientes y la pérdida de prestigio por parte de los clientes hacia nuestra empresa y como último perjuicio, el más importante, que lleguemos a cerrar la empresa porque los ciberdelincuentes nos han robado toda la información y no tenemos disposición de volver a tener el uso de todos ellos. Es por eso la importancia que tiene invertir en ciberseguridad. Pero ¿cuáles son las causas reales que fomentan o que nos llevan a tener estos porcentajes tan altos de ciberataques en nuestro país y en nuestras empresas? Pues por un lado, cuando vamos a hacer una implantación dentro de una empresa o proponemos a alguna de las empresas hacer un análisis previo de todos los mecanismos que tienen implantados de ciberseguridad, es muy habitual encontrar frases de los empresarios que nos dicen: bueno, yo soy una empresa pequeña y a mí esto no me va a pasar, y si me pasa ya me defenderé. Tener en cuenta que este tipo de pensamientos es lo que hace a la empresa mucho más vulnerable. Por lo tanto, los ciberatacantes saben que, teniendo en cuenta que los empresarios no invierten en ciberseguridad, en mecanismos correctos para asegurar todos sus sistemas, pues hacen que la empresa sea mucho más vulnerable y mucho más fácil de atacar. Por lo tanto, pensar así de primeras es un grave error. Por otro lado, tenemos otra importante causa que lleva a cabo que las empresas sean ciberatacadas. Tenemos que tener en cuenta que los ciberdelincuentes no actúan de manera individual hacia una empresa, o es lo mínimo. Lo que hacen es hacer ataques masivos, automatizados. Por lo tanto, de 100 empresas que pueden atacar de golpe, seguramente que hay un porcentaje muy alto de las que realmente se convierten en víctimas de esos ciberataques. Por lo tanto, es importante pensar que los ataques no se hacen directamente a una empresa en individual, sino que son ataques automatizados y masivos, que eso es mucho más peligroso. Y por último, la tercera causa y la más importante es la falta de formación a los empresarios y sobre todo a los trabajadores. Nuestros trabajadores tienen que saber utilizar los dispositivos y todos los datos con los que trabajan habitualmente. Por lo tanto, es muy importante que los trabajadores y los empresarios tengan una correcta información para que puedan prevenir esos ataques. Si los conocemos, podemos prevenirlos. Si no los conocemos, seguramente que seremos víctimas de un ciberataque. Después de todo lo que hemos estado hablando, hablamos de qué ciberataques son los que la mayoría se cometen en nuestras empresas. Por un lado tenemos el phishing, tan conocido porque los ciberdelincuentes utilizan esos mecanismos para engañarnos, para introducir en nuestros sistemas malware, virus o cualquier otro sistema para luego después cometer un delito como el robo o la estafa. Podemos encontrarnos también las suplantaciones de voz, muy utilizado últimamente para suplantar mediante herramientas de inteligencia artificial la voz de los empresarios que llaman a los trabajadores para, en este caso, hacer una transferencia urgente porque se necesita hacer un pago urgente, y este medio se está utilizando mucho, y además los ciberdelincuentes están encontrando un objetivo muy claro utilizando este ataque.
Nos podemos encontrar también con el man in the middle, el que mandamos unas facturas, que eso es algo muy habitual entre una empresa y otra, con el número de cuenta para hacer el pago. Los ciberdelincuentes lo que hacen es coger esa factura, cambian el número de cuenta y se la mandan al destinatario, haciendo el pago en la cuenta no correspondiente. Un ciberataque bastante extendido, además en Elche en los últimos meses ha habido muchos de estos ciberataques y el problema es conseguir ese dinero porque es bastante complicado la persecución de este tipo de ciberataques. Por otro lado, nos podemos encontrar esas vulneraciones de datos o la fuga de datos de brechas de seguridad de los que manejamos en la empresa, también teniendo mucha responsabilidad si no tenemos una buena implantación de datos dentro de la empresa. Y después de todo, ¿qué recomendamos desde Vilay Abogados para poder tener la empresa correctamente asegurada o por lo menos evitar en la máxima de lo posible ser ciberatacados? Por un lado, es muy importante invertir en ciberseguridad. Tenemos que cambiar esa idea de que la ciberseguridad es algo poco relevante y tiene que colocarse en los primeros puestos en cuanto a inversión por parte de la empresa. En segundo lugar, esta inversión se tiene que hacer con empresas o con despachos como el nuestro que realmente estén debidamente especializados en la materia. No vale cualquier empresa y hay que tener mucho cuidado con ciertas contrataciones y con ciertas especialidades que no son las correctas. Por otro lado, hay que saber adaptar la normativa actual, porque seguimos viendo que las empresas, sobre todo en materia de protección de datos, siguen teniendo una implantación incorrecta y antigua con la ley que se encontraba vigente antes del 2018. Por lo tanto, es muy importante adaptar la empresa, ya que esto nos puede llevar a responsabilidades y sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos de cuantiosas cuantías, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Y por último, y lo más importante, fomentar la formación dentro de la empresa con especialistas en la materia para poder dar a los empleados y a los empresarios aquella información que nos pueda valer para prevenir este tipo de ciberataques. Por lo tanto, desde Vilay Abogados y yo, José Barragán, como especialista en ciberseguridad y protección de datos, estamos aquí para ayudaros y cualquier cosa que necesitéis estaremos encantados de ayudaros. Muchas gracias.